Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Abril Peña, vicepresidenta del Partido Revolucionario Dominicano. Qué placer tenerla aquí. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Un placer para mí estar en su prestigioso programa. Bien, muchísimas gracias. Una mañana interesante verlos detrás del backstage. He leído mucho realmente en la boda del siglo. Usted vino a gozar temprano. Ay, yo sé. Bueno, usted sabe que si uno no toma las cosas con buen humor y sobre todo tan temprano, el día se haría muy largo, ¿verdad? A las 7 de la mañana, sin algo de risas, debe ser difícil trabajar. Bueno. Sí. Es incómodo. Mire, Abril, de verdad que nosotros nos parece interesante hablar con la hija más pequeña, posiblemente, ¿verdad? La penúltima. La penúltima, del doctor José Francisco Peña Gómez, un líder histórico internacional y lógicamente dominicano, que todo el mundo lo apreciaba y que todos quizás nos lamentamos de que no llegara a la posición que él esperaba para ayudar a los más necesitados, como fue toda su carrera, llegar a la presidencia de la República. En el momento en que prácticamente podía llegar, porque llegó lamentablemente su enfermedad y eso le afectó. Abril estaba muy pequeña, pero debe recordar muchas cosas. Sí. Nosotros tenemos un spot, ¿está listo, Marcela? Todavía. Cuando el spot, vamos a ver uno de los spots finales del doctor Peña Gómez, donde se ven muchas cosas y que son interesantes, una producción interesantísima. El que se llama Primero la Gente. Primero la Gente. Que es el de abrir las ventanas. Y yo entiendo que usted sale en el programa. Yo salgo, en ese sí, anuncio. con él y con Peggy. Y con Peggy, correcto. Pequeñita. Sí. Pero vamos a hablar un poquito. ¿Qué piensa la hija del doctor Peña Gómez sobre su papá? Primero, ahora. O sea, después de. Y después entonces nos vamos un poquito hacia atrás. Bueno, 20 años después, yo creo que yo lo extraño más ahora que antes, porque ahora, al principio era como si estuviese de viaje, como viajaba tanto, tú duras 2 o 3 meses sin verlo y tú dices, bueno, está de viaje. Pero cuando yo veo tal vez la situación en la que está el país, o la situación en la que está mi partido, de vernos en la casilla 3, después de toda una vida de verme en la casilla 1, me doy cuenta de la falta que le hace al país. Yo estoy convencida de que muchas de las problemáticas que vive República Dominicana, si existiese una oposición más fuerte, fuese distinta. República Dominicana fuese distinta si mi padre hubiese tenido la oportunidad de haber sido presidente de la República. Fue un gran líder, del cual me siento extremadamente orgullosa. Es un ejemplo a seguir para la mayoría de los dominicanos. De hecho, este año nos hemos concentrado en eso, en demostrarle a la población dominicana que la gran mayoría de la población dominicana tiene menos de 35 años, el 67% de la población. O no lo conoció o estaba muy joven. Entonces nos hemos concentrado precisamente en eso, en recordarle a todos los dominicanos lo que fue el doctor José Francisco Peña Gómez, el gran líder que fue, el gran ser humano que fue, y cómo él se convirtió en el titán de la política dominicana. ¿Y ser la hija de Peña Gómez le resulta pesado a su carrera política o a sus aspiraciones, o le allana el camino? Ambas cosas. No puedo negar que definitivamente es una ventaja. Yo llego a un barrio y sonrío y la sonrisa lo dice todo. Pero también a veces es una carga porque tú tienes que servir de ejemplo. La gente espera de ti ciertas cosas. La gente espera tal vez que tú vas a ser tan buena discursiando como él, o que tú vas a tienes las herramientas de las que él disponía para resolver los problemas, o que tú debes crecer a cierto ritmo porque eres su hija. Es una ventaja y es una desventaja, como todo en la vida. Pero usted definitivamente el poder representar lo que es la figura de su padre a uno le llena de orgullo, ¿verdad? Ah, no, claro. Yo estoy sumamente orgullosa. Porque Peña lo dio todo por su país. Lo dio todo. Yo siempre he dicho que el hijo mayor de papi es el Partido Revolucionario Dominicano y el pueblo dominicano. Yo tengo millones de hermanos, por decirlo de alguna forma humana, por decirlo así. Para mi padre siempre su prioridad fue el pueblo.
Yo decía el otro día, y tal vez nos salimos un poquito con el tema, de que yo no sé, la nueva generación de políticos, uno no ve eso con sus virtudes y sus defectos, ¿verdad? Pero uno no ve esa vocación que tenían José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, como que ahí se detuvo Jacobo Magluta. Había era una forma diferente de ser líderes y hasta de lo que se procuraba y lo que se busca de su participación en la política. ¿Se perdió todo esto? Sí, ya no hay ideologías. Es difícil, aunque el PRD es un partido socialdemócrata, hay que admitir que uno es más de centro y aunque la socialdemocracia es centro-izquierda, el República Dominicana, por decirlo así, es más de centro, es una sociedad moralista y medio de derecha, por decirlo de alguna forma. Nuestros padres vivieron una época donde la población tenía sueños, ideales, era más desprendida, más solidaria, menos interesada, menos individualista, y ellos representaban esa sociedad. La sociedad a la cual yo pertenezco, como generación, es una sociedad que es más individualista, más interesada, menos desprendida. Hay que admitir que el hecho de que tú no puedas ir a un barrio sin tener el bolsillo hondo hace que tú tal vez te concentres más en la búsqueda de recursos para poder hacer esas ayudas puntuales que en llevar propuestas. Porque al final de la jornada los partidos políticos necesitan ganar elecciones para poder realizar cambios. Y si tú no te metes o te subes en esa guagua, posiblemente tú no vayas a conseguir esos cargos congresuales o municipales que tú necesitas para poder realizar esos cambios. Abril estaba pequeña, pero efectivamente en el entorno de lo que ocurría en el país, se supone que algo le quedó, y lógicamente por la historia. ¿Realmente piensan ustedes que la oposición firme de los políticos como Joaquín Balaguer, Juan Bosch un poco menos, pero también fue lo que hizo real efectivamente el impacto para que él no llegara a ser presidente de la República? Balaguer decía, y se refería a Peña Gómez, el camino malo está cerrado, pero no se refería a malo porque Peña Gómez era malo, sino que entendía que no debería llegar a la presidencia. Yo creo que se aunaron muchas cosas. Estaba la oposición férrea de Balaguer, estaba el hecho de que mi padre no era una persona sobornable o manejable, estaba el hecho de que él era negro, estaba el hecho de que no estaban claros sus orígenes y el tema haitiano se impuso en una sociedad que en ese momento era muy racista y que además se fomentó ese odio racial hasta el sol de hoy. De hecho, ni mi hermano ni yo podemos casi tratar el tema haitiano en las redes porque todo el mundo nos ataca. O tú eres pro haitiana o eres contra haitiana. El tema es que te sacan el negro detrás de la oreja o los orígenes detrás de la oreja. Sí, Balaguer jugó un papel sumamente importante, no por odio a mi padre, porque no me parece que Balaguer fuera del tipo de persona que odiara o dejara de odiar. Sí. Era sencillamente el juego del poder político. Y él utilizó las herramientas que tenía a mano para impedir que mi padre llegara al poder. Realmente fue bastante duro y como dices, la campaña de racismo que hubo desde algunos liderales políticos afectaron significativamente. El doctor Peña Gómez era muy duro, muy fuerte, aguantó estoicamente todos esos ataques, se defendió de la manera de lo posible que podía hacerla, pero yo pienso que lo que más le afectó fue la salud, porque eso, el tema del 96 fue evidentemente circunstancial. El doctor Peña Gómez ganó las elecciones en primera vuelta, la ganó, no para ganar la presidencia, sino menos del 50%, con un tema que él había propuesto él mismo, en el Pacto por la Democracia del 94. Sí, pero él no sometió un 50, él sometió un 45. Es correcto. Todos sabemos que ahí hubo manos, no sé quiénes fueron las manos. Y sacó un 47. Lo que él había sometido era un 45 y a la hora de firmar se aparecieron con un 50. Ya en ese momento no había forma de echarse para atrás. Y él sacó un 47. Pero realmente lo que él había acordado con el doctor Joaquín Balaguer era un 45%. Más uno. Sí, estamos de acuerdo que era 45 más uno.
Y entonces, bueno, lo que pasa es que el tiempo era corto. Sí. Era un tema convulso, de convulsión fuerte en el país. Estaba Se evitó un derramamiento de sangre. Correcto, Sí, correcto. eso más que Eso nada. fue lo que él evitó. Y yo le pregunté en su momento por qué. Porque yo, adolescente, no entendía. Si tú tienes parte de las Fuerzas Armadas, tienes los demás países del hemisferio a tu favor, tienes todo un país dispuesto a luchar por ti, ¿por qué no? Y él me dijo que yo lo iba a entender más adelante, pero que él no iba a ser el responsable por querer ser presidente de la República, de los huérfanos, de las viudas y de todos los muertos que iban a haber, porque lo que iban a recordar las siguientes generaciones es que un hombre, por apetencias personales, con derecho, porque los tenía, tiró a todo un pueblo a la calle. Es así, es así. Era muy, muy difícil. Por ejemplo, Joaquín Balaguer no podía ser candidato en el 94. No. Sí, él fue candidato. En el 94 fue candidato. Estaba el doctor Balaguer, estaba Peña Gómez y estaba Juan Bosch. Y evidentemente que ahí vino el trance y en el candidato a la vicepresidencia de Juan Bosch era Leonel Fernández. Así es. Y 2 años después vino la contienda entre Leonel Fernández, que ya Juan Bosch estaba ya en un lado, con Peña Gómez. El doctor Peña Gómez ni siquiera quiso nunca participar en un debate. ¿Se acuerdan? Sí, pero aquí no hay cultura de debate. No hay cultura de debate y además todavía no lo hay hoy. Todavía no lo hay. Y estamos 20 años después, 22 años Pero después. porque el que está arriba no hay debate. Sí, anoche estaba viendo el debate en México, o sea, es interesante verlo. Y ojalá que eso se pueda consignar aquí en una reglamentaciones. Por ley. Pero para Peña Gómez era fácil ganar esas elecciones en el 96, porque estaba frente a un muchacho joven, sin experiencia de Estado, aunque era muy, muy inteligente, catedrático, profesor y todo esto, y con una experiencia interna en el PLD que poca gente quizá lo conocía hacia afuera, pero dentro sí. Y resultó ser difícil, ¿por qué? Porque lo que le faltaba al PLD se lo dio el Partido Reformista. El Partido Reformista le dio un 24% que Balaguer tenía. Porque tengo entendido que mi padre no quiso asumir las exigencias que tenía el doctor Joaquín Balaguer para ese entonces. Joaquín Balaguer no quería que Álvarez Bogar fuera el candidato vicepresidencial por un conflicto personal que tenían él y el doctor Joaquín Balaguer, y también él quería garantizar que no iba a haber ningún tipo de persecución judicial de algunos funcionarios del gobierno de Joaquín Balaguer. Mi padre, vuelvo y digo, era una persona sumamente recta y no asumió esos cambios. La amistad que lo unía a Álvarez Bogar es una amistad desde su infancia, eran amigos personales. Y además, él después que asumió un compromiso era muy difícil que se devolviera. Al no asumir esos cambios, el doctor Joaquín Balaguer hizo lo que consideró necesario para la sobrevivencia de su partido. De la misma manera que mi padre tampoco quiso aceptar el 2 y 2. Si él hubiese aceptado el 2 y 2, En el 94. en el 94 hubiese sido presidente. Correcto. Pero eso estaba por encima de sus valores, vamos a decirlo así. Ayer yo escuchaba a Fello Suberví anoche en un programa que realizara aquí en el canal y hacía esa historia. Decía que un día se armó un desayuno, ya todo consensuado en la casa de Fello, en la que un grupo importante del PRD y del anillo de Balaguer se habían cerrado ya para el acuerdo ese que usted se refiere, y que faltando 10 minutos Peña llamó y dijo: yo no me voy a presentar, yo no me voy y no se alió con el Partido Reformista. Eso produjo el acuerdo con Leonel Fernández. Exactamente. Es una situación parecida a la que vivimos ahora en el PRD. No nos pudimos aliar con el PRM porque ellos se negaron, entonces la prudencia y la sobrevivencia del partido es lo que debe de primar. Entonces nos aliamos, en este caso, con el Partido de la Liberación Dominicana. Pero sí fue así, mi padre no quiso una alianza. Se dice que fueron parte del sector de intelectuales del PRD que le convenció en el proceso, pero fue así. Pero es una pena porque en realidad, por ejemplo, en la actual circunstancia en que el PRM no quiso, porque me acuerdo que Tony Peña, su hermano, lo dijo bien claro,
de que estuvieron hablando y dando Fueron 6 meses de negociación. negociaciones Con el y al PRM. final- Con el PRM. Y al final, por las posiciones, no llegaron a un acuerdo, porque no fue por otra cosa, es quién va a ser candidato, quién va a ser esto, quién va a ser lo otro. Y entonces, pues no llega al poder. Un partido que tiene vocación de que quisiera llegar al poder por muchos años que están fuera. En 2004 fue la última vez que tuvo el PRD, cuando era PRD, en el gobierno. Increíble, señores. Yo me imagino los PRDistas o los PRMistas ahora, escuchando eso, cómo se le puso la piel, A de nosotros verdad, de nos verdad, pasa. todo, de verdad que... ¿Qué mensaje? Abril, explícanos qué tú pensás ahora y qué pensaste cuando estuviste en esa imagen. ¿Y quiénes eran la gente que uno puede conocer que estaban ahí en el spot? Bueno, ahí está Angelita, la esposa de Miguel Vargas, están los hijos de Miguel Vargas, Sí. están los hijos de Ana María Acevedo. Nosotros teníamos que instalar cámara en esos mítines, porque Sí, después sí, tú no te- 2 días antes, porque tú no podías entrar. No No había podía forma. entrar, no había O sea, forma. uno ve esas imágenes. Y yo recuerdo que en el acto que hicieron ahora de reconocimiento en la Cámara de Diputados, yo lloraba, pero por esa imagen, porque yo veo esa imagen y ese es mi PRD. Claro. Eso es lo que yo recuerdo y ahí El es que yo número quiero 1. volver. O sea, la cantidad de personas que había ahí y que yo sé que no fue por dinero, que no había que darle picapollo, que no había que buscarle guagua, la gente caminaba. Caminaba un día entero si era necesario para venir a estar ahí. Y mi papá daba discursos de horas. Yo escribí un artículo en estos días porque yo lo relajaba, porque yo decía, tú hablas demasiado. Muchacho, el fin, yo decía, Todos ¿cómo? los hijos dicen eso. de ¿Cómo los tú padres. hablas 3 horas? O sea, córtalo, porque después de 1 hora nadie recuerda qué tú estás diciendo, pero lo recordaban. Pero Porque papi tenía ese carisma impresionante que lograba que la gente se quedara ahí 3 y 4 de la horas. voz, el color de la voz era impresionante, impresionante. Bueno, en cada curso que uno coge de locución, el primer ejemplo de locutor que ponen de dominicano es el doctor José Francisco Peña Gómez. Fello nos contaba en estos días que François Mitterrand dijo en una ocasión que él era el mejor orador del mundo. Y mi papá no se lo creía. Esos eran los momentos en que él parecía un niño ingenuo, porque él lo contaba lleno de felicidad, porque que François Mitterrand Claro, presidente de Francia. te diga a ti que escribas tu nombre en que el orador más grande del mundo escriba su nombre en el libro de oro, era un reconocimiento para un niño que vino de la extrema pobreza demasiado grande. ¿Cuántos idiomas hablaba el doctor Peña Gómez? 7. Y cuando murió estaba estudiando japonés y creo que alemán, no, ruso. ¿Dejó el doctor Peña Gómez algunas memorias que No. pudieran, no, Bueno, están sus libros que hacen una recopilación de sus discursos? de sus discursos. Y está el libro Gestión Municipal, que hace una recopilación de sus 4 años en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. A propósito que habla del Ayuntamiento de la capital, cuando el doctor Peña Gómez muere, no muere, se nos va, estaba en una campaña precisamente por la sindicatura de la capital. Así es. Producto de un impasse que ocurrió en el PRD, en que 3 líderes importantes se disputaban la alcaldía. Era Miguel Vargas Maldonado, Julio Mariñez Y Eligio Jaques. ¿Tú recuerdas qué realmente fue lo que pasó? ¿Qué dijo el doctor Peña Gómez en la casa para decir que él iba a tener que asumir esa posición para no dividir el partido? Bueno, ya que no hubo forma de que llegaran a algún tipo de acuerdo, mi padre no iba a permitir que su partido se dividiera por una alcaldía. Entonces, la solución salomónica era que fuera el líder el que la asumiera. Tan sencillo como eso. Tal vez nadie estaba de acuerdo porque todos sabían la situación de salud en la que estaba mi padre, pero vuelvo y repito lo que dije al principio cuando iniciamos la entrevista. Para papi, el PRD siempre estaba primero. Y él no iba a permitir que nada ni nadie se interpusiera en la salud política del partido. Él asumió y hizo lo que tenía que hacer. El doctor Peña Gómez terminó sus relaciones buenas con Juan Bosch, por lo menos en el 95, Sí. estuvieron juntos en un evento que hubo en el Hotel Jaragua. Yo recuerdo, no sé si Edward tiene la foto, la pusimos que están los líderes, está el doctor Balaguer, que era presidente en el momento, era presidente, Era presidente. pero ahí están el doctor Peña Gómez, Balaguer, Juan Bosch, Leonel Fernández, y Jacobo Magluta está en el extremo allá al fondo. Oye, qué buena foto. Sí, yo estuve ahí, Jacobo, Peña, Balaguer, Juan Bosch y Leonel. Sí. Exacto. Juan Bosch, de hecho, fue a visitar a papi al hospital en Estados Unidos.
Sí, Juan Bosch fue, Él correcto, fue. es correcto. No sé realmente lo que hablaron porque fue una conversación privada, pero tengo entendido que sí, que ellos llegaron a entenderse, por decirlo así. Bueno, de hecho, esa reunión, que no me acuerdo exactamente la motivación, porque el profesor Juan Bosch le había devuelto una condecoración al presidente Balaguer, que había recibido, y entonces no eran amigos. Y en esa oportunidad se unieron todos y participaron en un evento muy bonito, y ahí todo el mundo salió contento, o sea, por lo menos, ¿verdad? En la apariencia. Pero el doctor Peña Gómez sí era una persona humana, en todo el sentido de la palabra, no tenía rencores. De hecho, su último spot, El que del fue el perdón. Yo los Marcela, perdono. búscate ese spot, que se llama El Perdón. No, ¿Sí? yo los perdono. Yo lo perdono. Ese spot lo grabó papi, creo que la semana antes de fallecer. Es un spot donde él llama a perdonar, a no guardar rencores, a olvidar las rencillas personales que uno haya podido tener con las personas que le imposibilitaron su crecimiento político. Es un video que salió incluso al otro día del fallecer, fue un domingo. El lunes ya el video estaba porque ya hacía una semana. No creo que mi padre le guardara rencor ni a Juan Bosch, ni a Balaguer, ni al doctor Leonel Fernández. Porque mi padre era un ser humano incapaz de guardar rencor. Era un ser humano con un alma muy limpia. Bueno, yo te puedo decir que yo estuve en varias oportunidades con el doctor Peña Gómez, antes de estar enfermo y después, y en la entrevista que hicimos, el doctor Julio Jacín y yo, aunque yo en esta entrevista no estuve en el aire, sino que estaba al lado, en Estados Unidos, veíamos siempre su bondad y el reconocimiento de que no era un problema personal, sino un problema político. O sea, tienen que impedirme que yo llegue porque no quieren, o quizás habían intereses fundamentales en lo que no entendían que una persona de su color, para hablar así, no podía llegar a la presidencia, no de su alma, sino de su color. Hay que mandar ese video de yo lo perdono al PRM, el PLD. Ahora ahí iba. Porque inclusive cuando yo le entrevisté a él en el 95, si mal no recuerdo, en el David Williams en Miami, también él hablaba de eso, de que realmente no tenía por qué pensar mal de la gente. Y yo creo que, te pregunto ahora a Abril, si perdonar y olvidar es lo mismo. Si realmente usted perdona, porque Dios nos ha dicho que hay que perdonar, porque es muy difícil olvidar. Entonces, ¿cómo tú puedes conjugar las dos palabras? ¿Tú pides mi opinión o lo que papi sentía? La tuya. Yo no olvido tan fácil como papi, en honor a la verdad. Pero si tú no olvides la experiencia, porque de todo lo bueno o lo malo que a ti te pase, tú aprendes algo. Y eso es lo que tú debes de recordar. Porque si tú solamente te dedicas a recordar lo malo, eso es como cuando se te muere un familiar. Si tú solamente recuerdas el momento en que esa persona falleció, vas a vivir toda tu vida amargado. Entonces, yo prefiero que si olvidar lo malo y recordar lo bueno o el aprendizaje. Porque si me dedico solamente a recordar lo malo, no voy a perdonar nunca. Y siempre voy a vivir con esa sensación amarga y ese mal sabor de boca. Y no se puede vivir así. Hay gente que cuando está enfermo puede predecir que su tiempo está terminando. Le pregunto a la hija del doctor Peña Gómez, en algún momento con tu padre y el día que él se nos fue, ¿estuviste cerca? ¿Conversaron? ¿Pudo haber dicho él que no se sentía bien, que veía o quizás estaba terminando su existencia? Yo estuve ese fin de semana completo con él. Ese fin de semana, una de mis sobrinas cumplía 15 años. Fuimos la noche antes a esos 15 años. Y yo recuerdo que yo tenía permiso para salir. Y después que yo me ganaba un permiso, era como medio difícil retirármelo. Entonces él llamó a mi mamá para decirle como que ya era muy tarde. Y yo me planté, que yo me gané mi permiso y saqué buena nota y yo tengo que salir. Entonces mi mamá me llamó y me dijo, mira, yo escuché a tu papá muy alicaído. Yo creo como, no me lo dijo con esas palabras, no recuerdo la palabra exacta, pero en resumen me dijo, no le quedaba mucho, complácelo. Y yo me quedé. Y fue Dios que me quedé, porque le hubiese dado un gran disgusto precisamente la noche antes de fallecer.
Al otro día entonces, como eso de la 1 de la tarde, creo que fue, él me mandó de regreso a mi casa. Pero sí, él ese fin de semana estaba cansado y muy adolorido. Aunque no me lo decía, yo sabía que estaba dolorido. Y con todo eso fue al meeting. Con todo y eso fue al meeting. Fue Y a se la, mojó- y se al- mojó. aquí en la... 6 de noviembre fue. En la Churchill. En la Churchill. En la Churchill. Ajá. Que se estaba inaugurando la plazoleta La central plazoleta central, sí, de toda la así mismo Churchill. fue. Yo recuerdo. Él fue. Eso fue 6 de noviembre, No, No. eso fue mayo. Mayo. Eso fue el 9 de mayo. Sí. 9 de mayo. Venenos Salió más, hasta una colita, la suerte que eso era viejo. sí, venenos más sutiles. Secretario general de la Romana fue que hizo el video. Ujú. Sí. Edwin Areche. Óyeme, qué fuerte es reconocer los ataques feroces, Perdón. a veces venenos sutiles. Sí, hubo venenos muy sutiles. Incluso yo creo que todo lo que papi vivió fue una combinación de ataques internos y externos. O sea, no creo que solamente haya sido el doctor Joaquín Balaguer. Todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad en los fracasos de mi... No fracasos, porque él no fracasó. En la imposibilidad de que él llegara a la presidencia de la República. Y solamente hay que recordar las cosas que él vivió en el primer gobierno del PRD y luego en el segundo. Hace 2 presidentes y luego no lo deja entrar a Palacio. Exactamente, aislado totalmente. De su partido, de su gobierno. Miedo al poder y a su liderazgo, diría yo. Es difícil, entonces, realmente todas las altimañas que se pueden manejar dentro de un partido, a lo interno de un partido, para darle el paso a un liderato como el doctor Peña Gómez, que evidentemente ganaron, tuvieron resultados. Sí, papi hizo 3 presidentes. Y fue su liderazgo, porque Juan Bosch, cuando lo tomaron del gobierno, quien se quedó fue papi. Quien caminó todo el país, casa por casa. Todavía yo hoy voy a pueblos que todavía no tienen carretera, que todavía hay que caminar grandes distancias o llegar a caballo. Y tú llegas a una casa y tienen una sillita y dicen, ahí se sentó tu papá. El PRD ha sobrevivido gracias a que fue un partido hecho de tú a tú, compañero por compañero. Y eso permitió que el PRD tuviese los presidentes que tuvo. Porque incluso en el 98, en el 2000, cuando ganó el ingeniero Hipólito Mejía, fue resultado de un voto de solidaridad con el doctor Peña Gómez. Y el PRD estuvo ganando con ese voto hasta las elecciones de medio tiempo de ese periodo. Sí. Mira, y en este momento la situación en el PRD, se mantiene el espíritu de Peña Gómez, está todo adentro, hay armonía. Yo creo que estamos vivos por eso, en el fondo. El amor Porque mucha gente que tenía ese pensamiento se quedó en el PRM, pero hay un grupo importante todavía en el PRD. Yo no voy a negar que somos una familia dividida, y no dividida entre el PRD y el PRM, es una familia dividida entre 14 partidos. Sí, que se han deprendido. Porque hay 14 ahí partidos está el del PIS, sistema que el son PRI. hijos del PRD. Exactamente. Saco al PLD porque el líder del PLD siempre fue Juan Bosch, pero los otros, casi todos, son hijos del PRD, cuyo líder es el doctor José Francisco Peña Gómez. Somos una familia dividida, es cierto, pero todos estamos vivos por ese amor que le tienen los diferentes dirigentes y militantes, no solamente al PRD o a sus siglas, sino al doctor Peña Gómez. Eso es lo que nos mantiene unidos. El PRD es un partido que ahora mismo está bastante disciplinado. Se está trabajando en reforjar sus fuerzas y se está trabajando todos los fines de semana. O sea, todo el tiempo, si vemos la prensa, tú vas a ver recorridos del secretario general, del secretario de organización y de los diferentes vicepresidentes que tiene el partido. La aspiración sería unirse de nuevo. La aspiración. Eso sería lo ideal. No sé si será posible. Es lo que decíamos ahorita detrás de cámara. El video del perdón, yo estoy ahora como convencida de que no fue a sus adversarios de entonces. Sino de dentro. Fue un mensaje a futuro. Si uno lee los discursos de papi, hay muchos temas que en ese momento no lo eran. Como premonitorios. Sí, hablar en los años 70 de cambio climático, hablar en los años 70 de reforestación, de préstamos a las pymes,
todo eso no eran los temas del momento, y sin embargo ya él los tocaba. Y ahora viendo la situación del país, yo entiendo que el perdón también era como las miguitas que él nos dejó en el camino para cuando nos viéramos en la situación en la que estamos. Él siempre fue un líder que veía más allá de la curva. Y de hecho en uno de sus discursos los decía, que un líder no tiene solamente que ver el presente o el futuro, ni siquiera la curva, tiene que ver la meta. Finalmente, pregunto, ese es el legado que el doctor Peña Gómez dejó, y además su fortaleza internacional, la Internacional Socialista, un gran líder, todos esos presidentes europeos y de otras latitudes que en verdad reconocían, es un hombre fuera de serie. ¿Le ha quedado algo de eso a los hijos? ¿Esas relaciones permanecen? ¿Se le toma en cuenta a nivel internacional para asuntos varios? La Internacional Socialista todos sabemos que sigue existiendo. Es el segundo organismo después de la ONU más importante del mundo, y el PRD sigue siendo miembro y también sigue presidiendo lo que es la Internacional Socialista para Latinoamérica. Este puesto lo ocupa en la actualidad el ingeniero Miguel Vargas Maldonado como vicepresidente mundial de la Internacional Socialista. Claro está, el PRD mantiene su contacto, porque eso no es un organismo para familias, sino para partidos políticos. Sí. Y el PRD es el único partido del país que lo representa. Bueno, tenemos una foto que yo tuve con Peña Gómez, mírala ahí, cuando lo entrevistamos. Estaba jovencito. En el 95 o 97. ¿En qué año fue que murió Peña Gómez? 98. Entonces, eso fue en 97, más o menos 6 meses antes de él morir, cuando estaba en Miami. Bueno, se ve que estaba enfermo, y lo entrevistamos y publicamos todas esas imágenes y la entrevista completa en el periódico La Nación. Y fue muy interesante hablar con él, inclusive lo que hablamos fuera de cámara, mucho más interesante quizás. No que no fue interesante lo otro, sino que muchas cosas que no se podían hablar. Que no se pueden hablar en el momento. La hablábamos ahí fuera de la cámara, y que él tuvo la confianza de decirnos a nosotros. Lógicamente nosotros íbamos con el sponsor, diríamos, del doctor Julio Jacín. El doctor Jacín nos mandó aquí, el doctor Peña Gómez, aunque él me conocía y nos habíamos visto en muchas cosas, pero de verdad que para mí fue un placer poder compartir con el doctor Peña Gómez y estar al lado de un líder como él. Te felicito a ti y a tus hermanos por tener un padre como él, que todos ustedes deben estar orgullosos, de verdad, y el país también. Y ojalá que programas como este se decidan a hacerlo más a menudo, y ese discurso hay que mantenerlo vivo. Hay que mantenerlo vivo. La verdad que hace mucha falta en este momento. Yo creo que cuando uno ve el espíritu de eso que usted habla, menciona los discursos de Peña Gómez, sus ideales y hasta sus promociones, su perdón, hay que ver todo esto. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bien. Gracias por estar con nosotros. Le damos las gracias, vuelvo y repito, a la licenciada Abril Peña, vicepresidenta del Partido Revolucionario Dominicano y orgullosa hija del doctor José Francisco Peña Gómez.